¿Cuál es el secreto familiar más oscuro que descubriste accidentalmente? Aparentemente, tenía un tío, hermano de mi papá, que murió quemado por mi abuelo porque se portaba mal. Mi papá me lo contó. Al parecer, su papá, mi abuelo, hizo eso con su hermano cuando era pequeño, solo por no obedecer. Entiendo que vivían en el campo y que eran otros tiempos, pero no deja de perturbarme. Mi tía regaló a su hijo porque tenía síndrome de Down. Además, lo entregó a la hermana de su esposo, mi tío político. Lo peor es que, en una ocasión, su hija mayor preguntó durante una comida familiar de dónde había salido ese niño, y todos en la mesa sabíamos la historia, menos ella. Cuando tenía 10 años, mi viejo se fue a trabajar a unos 50 km de donde vivíamos. Al principio, iba a ser por 20 días, pero se convirtieron en 4 años, y estaba preso en la cárcel de Marcos Paz. Lo peor es que ni mi vieja ni mi viejo me lo dijeron. Yo mismo me enteré y se lo pregunté a ella, y me confirmó que era cierto. Pero él jamás fue capaz de decirme por qué se había ido por 4 años. Que mi viejo se metió con más de 10 mujeres en su trabajo. Que mi mamá engañó a mi papá y producto de ese engaño nací yo. Que una pequeña parte de mi familia se dedicaba al narcotráfico y terminaron hechos pedazos. Además, el hijo consentido de mi tía abuela tiene un hijo por ahí con una mujer a la que golpeaba. Cuando ella quiso denunciarlo, la madre de mi tío la amenazó con arruinarle la vida. Que mi padre era un estafador, incluso estuvo preso. No es la gran cosa, pero busqué una aplicación que te permite obtener información sobre tu árbol genealógico. Lo que descubrí fue que el abuelo de mi abuelo tuvo otra familia antes de conocer a mi tatarabuela. Lástima que mi abuelo falleció poco antes de que descubriera esto. Se hubiera vuelto loco al saberlo, jajaja. Desde hace unos años, ya sabía que mi abuelo paterno tenía otra familia, y la verdad es que eso ya fue asimilado por toda mi familia. Pero hace unos días, mi abuela me confesó que probablemente tengo un hermano mayor al que mi papá nunca reconoció. No sé si debería buscarlo, yo tengo 21 años, y él probablemente sea mayor que yo por 1 o 2 años. Que mi mamá de joven se acostaba con el marido de su hermana, y años más tarde con un vecino. Que mi abuelita no se llama como dice que llama. No sé si es oscuro, pero fue algo feo de enterarse. Mi tío, antes de tener a mi prima, tuvo un hijo con una señora de otro país, pero no quiso hacerse cargo y desapareció. Hace unos años, mis primos quisieron buscarlo, pero mis tíos dijeron que lo mejor era no hacerlo por el enojo que seguramente le guarda a mi tío por haberlos abandonado a él y a su madre. Hace unos años descubrí que mi padre le había sido infiel a su esposa y así me tuvo a mí. A pesar de estar casado y tener hijas, se casó con otra mujer, mi madre, quien no tenía ni idea de lo que ocurría. Lo peor es que, incluso estando con mi madre, mantenía una relación a distancia con la otra mujer, que vivía en otro país, y tenían cibersexo en locutorios. Lo más turbio fue encontrar las grabaciones de esas sesiones de cibersexo. Me enteré de que mi abuela materna hacía muchas cosas de brujería en su juventud, como sacrificar gallinas, enterrar objetos con cabello, encender veladoras con olores y diseños extraños, cosas así. Lo peor es que ya se le han muerto como 3 o 4 esposos, pero ella sigue como si nada. Me da muy mala espina. No ayuda que una vez se enfermó gravemente, casi de muerte, pero a la semana se recuperó como si nada. Al final, quien terminó muriéndose fue mi abuela paterna. Mi hermano dice que a lo mejor fue por esas cosas como sacrificar animales, que le dieron más vida a ella, mi abuela materna, y le restaron años de vida a mi otra abuela. A mi primo trans XD.